Unidad 3. Continuando, podríamos decir como una extensión propia y natural de los conceptos que han sido analizados en la unidad 2 de persona humana, ahora vamos a ver el tema de las implicancias bioéticas de los avances científicos y biotecnológicos y específicamente dos temas de gran interés que son genética y genoma humano y reproducción humana asistida. Una aclaración previa, que bueno, es obvio que se debe hacer al tratar este tipo de temas, que los datos que se brindan en el desarrollo de esta unidad hacen referencia estrictamente a una cuestión de divulgación científica, no de difusión científica. Hay que tener presente que cuando nosotros explicamos temas científicos sin tener la capacitación científica suficiente, lo que hemos hecho ha sido tomar conocimiento de aquellos que sí la tienen, leído justamente trabajos científicos, leído comentarios de los mismos y a partir de ahí tomar los conceptos y las posiciones que corresponden en lo que se refiere al bioderecho. Eh, este tipo de charlas, este tipo de desarrollos académicos, evidentemente no buscan la difusión porque los alumnos que son destinatarios de estas clases son alumnos de las ciencias sociales, pero no de las ciencias naturales. Entonces, el lenguaje que se utiliza es justamente un lenguaje coloquial, es un lenguaje que no es científico y que lo único que busca es la divulgación de los conocimientos que de los distintos campos de acciones se utilizan justamente para difundir hallazgos y determinar certezas científicas en donde antes existían dudas científicas. Bueno, como ya les he mencionado en los desarrollos de otras unidades, la unidad 3 se presenta con los temas que contiene para ser analizados, que son los que se presentan en pantalla y que están a disposición en el aula virtual. Comenzamos ahora con genética y genoma humano. Desde un punto de vista histórico, podríamos decir que los primeros conocimientos, o mejor dicho, los primeros lenguajes científicos que hablan de genética es en 1905 el médico inglés Bateson quien utiliza la palabra génesis o genética, ciencia del origen. Se podría definir como la ciencia biológica que estudia la herencia y la variación de los seres vivos. Es decir, los seres vivos heredan características de sus progenitores y esas características muchas veces se van fusionando con otras características, generando características distintas o sujetos con nuevas características. De ahí que los objetivos teóricos sean justamente establecer las leyes o principios que rigen la herencia y la variación, y los objetos prácticos de la genética se centran en la aplicación de las leyes en el campo de la biología, en agronomía para el mejoramiento de los vegetales y en zootecnia, por ejemplo, para el mejoramiento animal. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la genética? Responderían a tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del material genético que se transmite de padres a hijos? ¿Cómo se transmite?
y cómo actúa ese material, es decir, cómo se expresan los caracteres. A la primera pregunta, naturaleza del material genético, la respuesta es el DNA o ADN. A la segunda pregunta, ¿cómo se transmiten? Se transmiten de generación en generación por mitosis o meiosis a través de vehículos de la herencia que son justamente los cromosomas. ¿Y cuál es ese material o cómo se expresan los caracteres? Bueno, acá actúa y se expresa a través del código genético. Eh, la herencia del material genético en que cada individuo recibe de sus progenitores eh, determina justamente las diferencias entre los individuos de distintas poblaciones o de distintas especies. Por ejemplo, el bagaje genético que recibe el ser humano es obviamente distinto al que recibe un perro. La variación, podríamos decir que como otro concepto, equivale a que todos los individuos de una especie no son iguales, son semejantes. Esto se debe a la variación que está dada por la combinación de caracteres entre los progenitores, es decir, el óvulo y el espermatozoide. Y se podría decir entonces que se genera como una mezcla del aporte de la información genética del gameto femenino y del gameto masculino, va a surgir un nuevo ADN que va a tener características que son propias y variaciones también que le son propias, a veces distintas a las de sus progenitores. De este modo, un poco para ir cerrando esta imagen, podríamos decir que tenemos dos conceptos que deben siempre ser tenidos presentes, que son genotipo y fenotipo. Genotipo es el conjunto de genes que posee un individuo en el bagaje genético que recibe de los progenitores, es decir, esa información que estamos recibiendo de la información de los genes paternos y maternos. Mientras que el fenotipo es la misma expresión de esos genes que se pueden apreciar por medio de los sentidos. Es decir, las variaciones en el fenotipo están debidas a cambios en el ambiente y no son heredables. Por eso hay una pequeña fórmula que se agrega acá al pie de esta imagen, que fenotipo equivale a genotipo más ambiente. Porque muchas veces el ambiente es condicionante del desarrollo de la información genética del individuo y esa modificación de la información genética a su vez será transmitida a su descendiente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de variabilidad fenotípica, es decir, los factores climáticos, los factores edáficos y factores bióticos. Existe una competencia entre individuos y justamente muchas veces el más apto es el que sobrevive, una de las leyes de la evolución de Darwin, la selección natural obviamente que impacta sobre la población, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, a modo de explicación de lo que son las variaciones genéticas, razas extranjeras de bovinos, perdón, Shorton, Hereford, Aberdeen Angus, las razas criollas que han sido mezclas con aquellas razas extranjeras, pero que han ido desarrollando sus propias características debido al ambiente. La raza criolla, la holando-argentina o la jersey. Y después, en cuanto a los perros, por ejemplo, también existe esta variabilidad fenotípica. Bueno, ¿en qué consiste el método genético? A muy grandes rasgos, porque esto no es en realidad objeto de nuestra reflexión, sino simplemente objeto de conocimiento o de simple presentación para que se tenga presente qué es lo que vamos a ver más adelante, podríamos decir que el método genético es un método científico que se esquematiza
de la siguiente manera. A través de una observación que puede ser directa o indirecta, el color, por ejemplo, del pelaje de un animal, características de una flor, color de los ojos, el planteo de un problema. ¿Por qué tal característica? ¿Cómo es que llegamos a producir esta singularidad en el sujeto? Planteo de una hipótesis que es una conjetura. ¿Qué pasaría si yo a este animal, que es muy rico, supongamos en musculatura, le agrego a través de una cruza otras características también deseables? Por ejemplo, un pelaje largo. Experimentación, sometemos a prueba estas hipótesis, ¿no es cierto? Y en función justamente del número y de la repetición y de los cálculos estadísticos, nosotros extraemos una conclusión. Eh, es importante, cuando hablamos del método genético, tener presente el material experimental, porque justamente las técnicas que se utilizan para estudiar los mecanismos de la herencia y de la variación requieren justamente cruzamiento, análisis de genealogía, métodos estadísticos, investigaciones citológicas, que sería el análisis de células del cuerpo con un microscopio para determinar cuál es su apariencia, cómo se forman y cómo funcionan, y también técnicas bioquímicas. El material experimental entonces es muy importante. Por eso, es fundamental tener presente que este material debe tener algunas características. Por ejemplo, que tenga un ciclo de vida corto, que sea prolífico, es decir, que en muy poco tiempo genere muchas crías, que tenga una gran variabilidad y finalmente que quizás sea una de las cuestiones prácticas de orden más relevante, que su mantenimiento no sea muy costoso. Entonces, como se ve en la parte derecha inferior, nosotros vemos cómo los ratones de laboratorios, el Mus musculus, eh, también tenemos la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, la que nosotros conocemos en San Juan como mosca de los frutos. Son organismos que tienen son especies que tienen un corto ciclo de vida, ¿no es cierto? Son prolíficos, tienen una gran variabilidad, pero además de ello, de estas características, son de un costo de mantenimiento muy básico o muy bajo. Y finalmente, aparece en la parte inferior derecha la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. Y también es muy utilizada para la investigación genética. Bueno, en función de lo que estamos más o menos explicando, podríamos decir que las principales áreas de la genética son la clásica, genética clásica, que lo que busca es la transmisión y localización de los genes en los cromosomas, la denominada molecular o genética molecular, la estructura, regulación, el control de la expresión del material genético, incluye también la genómica, que sería el análisis e interpretación de los genomas, y la genética de poblaciones y genética evolutiva, que serían los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Genoma humano. ¿Se llama genoma humano o es conocido como genoma humano a la totalidad del material genético de un organismo, entiéndase humano? Y este genoma humano tiene aproximadamente unos 31.000 genes distribuidos en los 23 pares de cromosomas de cada célula. El número de genes varía en diferentes libros, algunos dicen incluso que son 80 o 100.000. Un cromosoma humano, ¿no es cierto?, puede llegar a contener más de 250 millones de pares base de ADN y se estima que el genoma humano está compuesto por unos 3.000 millones
de pares bases. Entonces, nosotros vemos cómo en un pequeño diagrama, ¿verdad? Se va viendo cómo se van reproduciendo las células, cómo se van formando las cadenas de cromosomas y eso, en definitiva, será el genoma humano. Bueno, eh, es uno de los grandes avances de la humanidad que todavía sigue en proceso de desarrollo, el denominado Proyecto Genoma Humano, que es o se llevó adelante con una colaboración, un esfuerzo y colaboración internacional para tratar de encontrar justamente las células, eh, la información del ADN que contiene cada célula. Entonces, la idea fue la de iniciar un estudio coordinado del genoma humano y surgió a través de una serie de conferencias científicas entre 1985 y 1987, y este proyecto internacional se puso en marcha con la colaboración de Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y otros miembros de la Unión Europea. Esto se hizo bajo, podríamos decir, la dirección, no es específicamente la dirección, del Departamento de Energía y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y los datos obtenidos a partir de la secuenciación y cartografiado del genoma humano ayudan justamente a los científicos a poder relacionar enfermedades hereditarias con genes concretos, es decir, poder llegar a identificar en qué lugar de la información genética o de los genes del genoma se encuentra justamente la enfermedad que está padeciendo la persona o el origen de la enfermedad. Estas investigaciones obviamente que proporcionan un conocimiento sin precedentes y muchos científicos creen que la identificación de la dotación genética humana va a revolucionar justamente el tratamiento y prevención de numerosas enfermedades humanas, ya que penetrará en los procesos bioquímicos que son básicos que sustentan a esa enfermedad. Entonces, si yo puedo modificar las informaciones genéticas que permiten que se dispare la enfermedad, puedo llegar a suprimirla. En 1990 se inicia el proyecto Genoma Humano y 15 años después se podría decir que termina o concluye la, el estudio general de todo el genoma humano. Hubieron dos genetistas muy importantes, Collins y Craig Winters, que son justamente los que concluyen el análisis eh, y los científicos han secuenciado el genoma de numerosos organismos, no solamente del ser humano, organismos como la bacteria Escherichia coli que antes se les mostraba. eh, y estos estudios son importantes para conocer también las similitudes que existen entre los genes humanos y los genes de otros organismos para entender mejor las funciones de los genes. Bueno, comenzamos ahora ya con los problemas bioéticos que tienen un marcado, podríamos decir, un marcado contenido biojurídico. La primera pregunta. En 1997 se declara por la UNESCO la Declaración Universal sobre Genoma Humano y los Derechos del Hombre ante una duda recurrente que ya existía o flotaba en el ambiente, si el genoma humano es patentable. Bueno, la Declaración Universal de Genoma Humano se basa o se funda en tres principios que son la dignidad del individuo, cualquiera sea su característica genética, el rechazo al determinismo jurídico y la tercera,
el tercer principio fundante que da respuesta a esta primera incógnita que nosotros teníamos, que el genoma humano es un patrimonio de la humanidad. Es también muy importante el rechazo de lo que antiguamente se denominaba determinismo genético, es decir, la creencia de que los genes son los únicos determinantes de la salud, la conducta, los fenómenos sociales y los estilos de vida del individuo. Es decir, como ya explicábamos recién, muchas veces no es solamente gen, sino también ambiente lo que me determina cuáles son las características del individuo. Y por más que yo reproduzca 10 embriones idénticos de Messi, de Maradona, del deportista que ustedes prefieran o simpaticen, es muy probable que no vuelva a replicar ese deportista porque no son justamente los factores genéticos solamente los predisponentes, sino también muchas veces los factores ambientales, experiencias de vida, etcétera, etcétera. Entonces, no basta con replicar la información genética de Einstein en innumerables personas para que volvamos a tener un científico como Einstein. Tienen que darse otras características ambientales. Bueno, controversias éticas. Empezamos ya justamente a medida que avanza la ciencia con el problema que tiene la bioética de una pregunta o de una reflexión inicial y es si eh, frente al avance científico deben existir limitaciones morales o éticas. Es decir, ¿cuál es el límite del avance científico? Bueno, el conocimiento del genoma humano tiene justamente implicaciones éticas, jurídicas y sociales, y dentro de esas implicaciones o situaciones de cuestionamiento, podríamos decir, por ejemplo, controversias éticas que surgirían es la de patentar secuencias de genes humanos para uso comercial, confidencialidad en la información obtenida, como por ejemplo poner la información sobre genética humana a disposición de empresas de seguros. También podríamos agregar, como otras controversias éticas, por ejemplo, la libertad a no saber si una persona es portadora o no de una enfermedad genética, o corregir los defectos genéticos de forma que podrían transmitirse, ¿no es cierto?, a generaciones futuras, es decir, a través de células germinativas, modificar la base genética de las células somáticas, que son las células generales, responsables de determinadas enfermedades, o también otras controversias éticas serían el uso debido e indebido del diagnóstico prenatal. En este punto, un poco para ir adelantando lo que veremos más adelante, es obvio que cualquier método diagnóstico que determina la existencia de una enfermedad prematuramente es beneficioso en la ciencia médica. El problema muchas veces es el uso que se hace de esa información porque perfectamente puede ser la base para fundar, por ejemplo, la supresión de la persona o del gestado por su condición de enfermedad. Y también podríamos hablar de la creación de estructuras jurídicas, administrativas, sanitarias, adecuadas para evitar abusos discriminatorios a los portadores de enfermedades genéticas por parte de empresas laborales o de salud, es decir, obras sociales, como se conocen en nuestro país, que muchas veces con la información genética de cada cliente podría haberse inclinado a negar el servicio
Por lo que ahora, cuando todavía no se ha producido, pero se va a producir de acuerdo a lo que dice el resultado de la información genética, existe la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad determinada. Entonces, hay riesgos que tienen justamente eh, la manipulación genética o el conocimiento genético. Entre ellos está, por ejemplo, la edición genética. Vamos a hablar más adelante de lo que se llama tecnología CRISPR y Cas9 o Cas9. La discriminación genética. Muchas veces, si yo tengo a mi disposición la información genética como empleador o empresario, puedo optar por no tomar a un empleado que sé que en el futuro va a tener una determinada enfermedad y obviamente es también plausible que podamos hablar, por ejemplo, de la manipulación de la biodiversidad y el impacto en la salud pública, es decir, la modificación genética en órganos, incluidos los humanos, podría tener un efecto imprevisto en la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Es decir, los riesgos son evidentemente muchos y hay muchas veces que son difíciles de ser previstos, sobre todo en el área de genética. Esto que está acá, que les comentaba recién, sobre las tecnologías o la tecnología CRISPR, ¿verdad? Eh, Podríamos decir que es una tecnología revolucionaria en materia genética. Esto está tomado de inteligencia artificial. Es un breve resumen de inteligencia artificial sobre CRISPR y podríamos decir cuáles son las aplicaciones que tienen. Ya les voy a explicar bien de qué manera o en qué consiste la tecnología, pero dentro de la manipulación genética, CRISPR brinda eh, en la medicina la posibilidad de terapias génicas, tratamientos de enfermedades infecciosas, también, por ejemplo, análisis o estudios sobre inmunoterapia. En materia de agricultura, la edición genética puede mejorar los cultivos. Eh, Llegado el caso, se podría generar, y esto podríamos decir que es una especie de peligro, resistencia a ciertas plagas y enfermedades. También con CRISPR se puede hacer investigaciones en modelos animales y estudios de la función genética. Hay desafíos éticos que deben tenerse en cuenta, es decir, hasta dónde la edición de genes humanos, la privacidad de los datos genéticos, que lo hemos hablado recién, la discriminación genética o incluso el consentimiento informado. Existen otras cuestiones a ser analizadas. Este tipo de tecnología podría llevar al planteamiento jurídico de la eventual propiedad intelectual y a la regulación y el acceso de ciertas personas o a la necesidad de garantizar un acceso equitativo. Bueno, ¿cuáles son los peligros? Los efectos off-target, es decir, que no han sido tenidos en mira. Cortes no específicos de ADN, es decir, que yo intervenga otra información genética que no sea la que específicamente buscaba modificar para solucionar el problema de salud. Mutilaciones no intencionadas. Otra de las cuestiones que es muy importante y en materia genética, sobre todo a nivel científico, obedece un rechazo prácticamente generalizado, es la edición de la línea germinal, es decir, que a través de alguna terapia génica que haya sido realizado por CRISPR-Cas9, se genere una modificación del genoma de la persona que después pueda ser transmitida a la línea germinal de toda la humanidad. Otra de las cuestiones podría ser, por ejemplo, la creación de sujetos, individuos humanos de diseño, lo que se llama bebé de diseño con determinadas características.
También podríamos estar en presencia, por ejemplo, de enfermedades inmunitarias, respuestas inmunológicas adversas, limitaciones de eficacia terapéutica, justamente por la modificación de las líneas genéticas, impactos en la biodiversidad, como sería, por ejemplo, alteración de ecosistemas o también el uso malintencionado, bioterrorismo o creación de agentes patógenos, que eso ya lo hemos vivido. Ébola, por ejemplo, es en realidad una modificación genética de un virus que modificado en el laboratorio se transforma justamente en un agente patógeno altamente contagiable al ser humano y que obviamente se utiliza como arma bacteriológica. Se podría estar generando, por ejemplo, una desigualdad en el acceso a prácticas médicas que se basen en los desarrollos científicos creados por modificación genética, lo que generaría justamente una inequidad en la atención de la salud, una falta de regulación. No existe en principio, salvo una norma o una declaración genérica, no existe en principio una norma específica que determine eh, la prohibición de ciertas prácticas que se consideran inseguras y que garantice un trato equitativo o justo en el acceso a la atención médica. También se puede llegar por esta vía a investigaciones no éticas, experimentaciones irresponsables, a no hacer la suficiente rendición de cuentas sobre la aplicación de los recursos en materia de investigación y a largo plazo, que es justamente donde está el mayor peligro de las biotecnologías y de la manipulación genética, efectos desconocidos e impacto en las generaciones futuras. Bueno, eh, biotecnologías, cuerpo y mercado. A pesar de que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, un pequeño panorama descriptivo de lo que son las biotecnologías, podríamos decir que ellas tienen aspectos positivos porque justamente permiten una medicina personalizada, acorde al enfermo y su enfermedad, terapias avanzadas, terapias génicas avanzadas, ¿no es cierto?, con tratamientos específicos respecto de enfermedades que antes eran intratables, vacunas y diagnósticos que justamente facilitan de la creación de vacunas más eficaces y diagnósticos más rápidos para detectar enfermedades en etapas tempranas, regeneración de tejidos a través de la manipulación genética, ¿no es cierto? Se pueden reproducir artificialmente tejidos que después son trasplantados en la persona que los necesita. Se fomenta también la innovación en productos y procesos, generando nuevos mercados. La sostenibilidad, muchas veces las terapias o las biotecnologías ayudan justamente en la industria alimentaria, los alimentos mejorados, la generación de combustibles artificiales que no sean fósiles, ¿no es cierto? Los biocombustibles. Las biotecnologías representan un avance significativo, tanto para la salud como para el desarrollo económico sostenible, pero también tienen aspectos negativos. Debemos reflexionar en que muchas veces incluyen riesgos ambientales, dilemas éticos, altos costos y falta de una regulación adecuada, acceso desigual y en muchos casos, con motivo de los cambios, resistencia a los cambios por ciertos grupos de personas. Es decir,
Eh, por ejemplo, con el uso de biotecnología se podría reducir la diversidad genética y aumentar la vulnerabilidad a ciertas plagas. Podríamos decir también que puede existir o de hecho se genera un acceso desigual, porque algunas tecnologías biotecnológicas, ¿verdad?, pueden no estar al alcance de todos. También tenemos desequilibrio en los ecosistemas, es decir, se pueden generar especies que sean sensibles a ciertas plagas o que generen o produzcan interacciones tróficas y permitir especies invasoras que terminen destruyendo, ¿no es cierto?, comunidades biológicas enteras. Podemos hablar también de dilemas éticos, porque, por ejemplo, la clonación, la modificación del genoma humano, la reproducción artificial generan controversias y debates éticos sociales. Muchas veces los riesgos de radiación también son importantes. También los costos excesivos que podrían ser aplicados, ¿no es cierto?, hacia la satisfacción de otras necesidades, riesgos de alergias o generaciones de bacterias resistentes. Es muy grande el campo de los aspectos negativos y no con esto lo que se propone es que a ustedes les llegue un mensaje negativo sobre las biotecnologías, sino por el contrario, que les llegue un mensaje racional de que su uso en realidad debe ser hecho sobre bases lo suficientemente seguras que eviten que estos riesgos o sospechas se transformen en realidades. Bueno, hablar de una medicina personalizada es un concepto innovador en ciencias médicas y el objetivo sería justamente corregir o reemplazar los genes defectuosos que causan una enfermedad y se hace a través de una inserción, o sea, acá estamos entrando en lo que sería la explicación de lo que es el CRISPR y el Cas9. eh, Se hace la inserción de un gen sano en el cuerpo para reemplazar uno defectuoso. Esto se puede hacer a través de la edición genética con la tecnología CRISPR-9. Y bueno, las aplicaciones, obviamente, o el campo de aplicación es muy importante para algunos tipos de cáncer o trastornos virales. Eh, Sin embargo, se debe tener en cuenta aquellos peligros de los que hablábamos, un acceso equitativo o incluso, ¿verdad? Eh, Cuestiones de seguridad. ¿Cuáles serían las terapias genéticas? Bueno, tenemos lo que podríamos denominar terapias genéticas sustitutivas, genéticas o génicas de edición y la terapia antisense o antisentido. ¿Cuáles son las sustitutivas? Las que buscan reemplazar un gen defectuoso por uno funcional. La genética de edición es justamente el CRISPR-Cas9 o Cas9, que es una herramienta para modificar los genes específicos, permitiendo corregir mutaciones sin la necesidad de insertar un nuevo gen. Es decir, se sobreescribe la información genética del individuo y el antisense utiliza oligonucleótidos para bloquear la producción de proteínas dañinas. Es decir, yo a través de mecanismos científicos llego a la zona donde se encuentra el gen defectuoso y bloqueo la producción de las proteínas dañinas, que es la información que sale de ese gen y que genera la enfermedad.
neutralizo la enfermedad. Bueno, acá abajo tenemos justamente en detalle qué es lo que es el antisense. Eh, Justamente lo que se busca es impedir que el ARN de la información genética sea traducido a una proteína. Eh, Se ha utilizado en varias enfermedades, entre ellas el cáncer o enfermedades genéticas y neurológicas. Medicina personalizada. Métodos de administración a través de vectores virales o métodos no virales como la ectroporación. Tenemos desafíos y consideraciones que siempre deben ser tenidos presentes, los posibles efectos secundarios, la manipulación genética que puede plantear preguntas sobre la modificación de la línea germinal, este peligro siempre está presente, y el costo elevado que puede llevar a que no sea de acceso generalizado. Las aplicaciones clínicas, bueno, de las terapias génicas o genéticas sobre enfermedades hereditarias, cáncer, enfermedades infecciosas como el HIV. Y el futuro de las terapias genéticas estaría dado por la personalización, porque se van desarrollando ahora tratamientos que no son genéricos para todos los que padecen una enfermedad, sino que son específicos para ese enfermo. Y obviamente podríamos decir que un efecto virtuoso es justamente la investigación continua. Bueno, llegamos hasta acá con la primera parte del desarrollo de la unidad número 3. En la segunda parte continuaremos con diagnóstico prenatal y malformaciones congénitas.